llamados a respetar la ley. Exactamente, sí. De todas maneras. De todas formas, de hecho, hemos tenido ejemplos concretos de desalojo de tomas VIP. Sí, pues. Partiendo por las tomas VIP, donde la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, ha estado junto con las delegaciones y las autoridades locales haciendo operativos para desalojar. Hemos tenido incluso demoliciones. Y los casos sociales sí, claro, requiere respuestas combinadas, ¿no? Claro. Que no basta el desalojo, sí hay que combinarlo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para tener subsidio y atendiendo también a las listas de espera que tenemos de otros comités que se han organizado y que han estado institucionalizando la demanda. Entiendo, venía a previsión y vamos al tiro a eso, pero era imposible, o sea, sí, era muy difícil no poder, digamos, porque había un planteamiento ahí respecto de la posición del gobierno que era evidente. Ya, sí. Ahora sí, vamos a Bienvenida, ministra, bienvenido también al subsecretario Larraín. Vamos a hablar de esta reforma provisional, entendemos que entró ayer, ¿no es cierto? Son 400 hojas, folio, ¿no es cierto? Importantes todos. Comienza la discusión hoy. En un mes más probablemente haya luz verde sobre este tema. Y qué importante es tener aquí a la ministra, qué importante es tener al subsecretario, tener pizarra, plumones también para explicar, informar, no desinformar, ¿no es cierto? Y aclarar también, yo creo, muchas dudas y que dejamos abiertas inmediata nuestras redes sociales para que también todas las preguntas sobre este tema puedan canalizar y lleguen a quien corresponde, que son nuestras autoridades. Ministra, lo más polémico, entre comillas, ¿no es cierto?, puede ser esto del 6% que sale del empleador y que pasaría también a este fondo común. ¿Podría hacer variar a lo mejor en la discusión del proceso la opinión pública si es que les creemos a las encuestas, ¿no es cierto? Existe ahí mucha gente que dice, no, con mi plata no, son mis fondos, quiero que sean heredables. ¿Por qué no empezamos a analizar también este punto del 6%, que a lo mejor es lo más noticioso, lo más importante y también lo más polémico? Bueno, primero muy buenos días, Karen, José Antonio. Hola. Saludar a todos los auditores y auditoras del Matinal que nos están viendo. Nuestro subsecretario más está acá presente, que es su debut en Matinal. Esperamos que pueda explicar también. ¿En serio? Bastante bien todo lo... Estoy muy nervioso, así que espero que me ayuden. Mire, usted lo ve así, pero... Pero no le tengas pero es dulce. Pero si a mí me dijo ahí afuera que tú lo pones nervioso. Yo lo pongo nervioso, ya, bueno. Estoy preocupado por José Antonio. No. Bueno, vamos a explicar varias cosas porque todo esto siempre surgen más dudas, entonces es bueno estar siempre repasando. Lo primero es que hay que señalar que el objetivo central para nosotros es aumentar las pensiones ya, presentes y futuras. O sea, eso es lo más importante y el diseño que está detrás de eso para lograr este objetivo es sustentar una reforma que es mixta, que cuenta con 3 pilares, ¿ya? Que es el aporte con cargo de impuestos generales, la PGU, el aporte individual, que es el 10%, que va a aumentar producto de la baja en las comisiones, y el pilar que es de seguridad social, que es el nuevo que se funda a través del aporte de los empleadores y que va a cuentas personales. Hay un registro personal y tiene un diseño tal que nos permite aumentarles, o sea, crear una pensión adicional con ese 6% y que va a beneficiar principalmente de manera considerable a los sectores de bajo ingreso, sectores de medianos ingresos, mediano alto, diría yo, porque la distribución de la riqueza que tenemos en Chile, pero que también se hace cargo de una discriminación histórica que tenemos con las mujeres. Entonces, con ese 6% vamos a permitir, claro, hacernos cargo de las lagunas, están los 2 años de cotización por hijo, ahora, ministra, está el tema de la tasa, o sea, de la edad de la tasa de mortalidad y de los cuidados. Entonces, solo con esa fórmula nos permite hacer que el aporte de los empleadores le convenga muchísimo más en las cuentas personales de seguridad social a los trabajadores y trabajadoras. Deteniéndonos ahí un segundo, ministro, creo que hay algo en lo que todos coincidimos, que es muy importante porque ya cuesta tanto conseguir acuerdo, consenso, ¿cierto?, que son las malas pensiones. Bajas pensiones, ¿no es cierto?, miserables, de hambre. Y en eso existe un acuerdo entre la oposición en el Congreso. A propósito, le pregunto también de lo difícil que ha sido conseguir mayorías también en el Congreso. Claro. Hay un acuerdo transversal. Le voy a dar la palabra también al subsecretario, pero es que eso es lo más importante, porque si estamos todos de acuerdo con subir las pensiones ahora y futura, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Y desde el frente, que surge la crítica respecto al 6%, no tienen una propuesta en torno exclusivamente a la capitalización individual que nos permita generar ese aumento. Si ese es el problema. Si la experiencia que tenemos en Chile durante todas estas décadas es que basarnos en el extremo de solo la capitalización individual, incluso con el aporte de impuestos generales que da ante la pensión solidaria y hoy día la PGU,
no es suficiente y no basta para aumentar las pensiones y además corregir las brechas de género. Sí, la discusión tiene muchos elementos, muchos, pero yo creo que hay uno que es central y que por alguna razón ha sido muy difícil de comunicar, tanto de los detractores como de los defensores de la propuesta, y que es el tema nominal. O sea, yo creo que la pregunta que uno como ciudadano quiere tratar de contestar es ¿en cuánto va a subir mi pensión? Entonces, antes de entrar al pirquineo, digamos, de los votos y tal, que es muy importante, pero a ver, subsecretario, ¿podemos hacer un ejercicio hoy día donde el gobierno se comprometa a hacer una proyección que permita decir, mire, usted gana 100 hoy día y con esta reforma en régimen se va a transformar en cuánto? ¿En 300, en 200, en 350? A ver si le podemos poner el número. Encantado, José Antonio. Ya. Tenemos algunas láminas, si las podemos mostrar. A ver, ¿láminas? Vamos a ver las láminas al tiro, ahí está. Claro. Lo que el caso de un hombre y el caso de una mujer, con algo que mencionaba también la señora a propósito de la toma, con un sueldo, ¿no es cierto? Que sí, de 400.000, que nos sirve como ejemplo también. Esto es un actual pensionado, un ejemplo de alguien que cotizó la mitad del tiempo de su vida laboral. 20 años, claro, más o menos, ¿no? Y terminó con un salario antes de pensionarse de 400.000 pesos. Entonces, sin la reforma, este caballero tendría una pensión de 268.000 pesos. La autofinanciada sería 74.598. Y lo de la AFP. Y por sobre le está la PGU, ¿no? Que hoy día es de 193.917. Exacto. Esa suma, perdón, permiso, mi palito. Es suyo. No, es suyo. En mi palito, se lo va a prestar. Te lo devuelvo antes de ir. Ya. Se ríe ahí el editor de política. La mezcla es la PGU más la pensión de la AFP. Ya. Esto es bien típico, esto también llama la atención respecto al modelo actual. El que está sosteniendo las pensiones de la mayoría de las personas es el Estado. Esta es la pensión que está pagando la AFP. Eso es un dato para tener en mente. ¿Qué pasaría con esta reforma a meses de aprobarse? La pensión de este señor subiría casi 124.000 pesos. Ya. Y quedaría en poco menos de 400.000 pesos. ¿Qué es lo que es importante destacar acá, José Antonio y Karen? Es que el aumento es el resultado de una combinación de tanto el aumento de la PGU, que sube 193 a 250, más este componente amarillo que se hace con cargo al aporte del empleador. Secretario, ¿bajo qué criterio se llega a ese nominal de 67.828? Perfecto. ¿Es igual para todos? No. ¿Se calcula de acuerdo a qué? Te agradezco, no. La PGU es igual para todos, pero este componente es un premio al esfuerzo contributivo. Ya. Y es simplemente, los televidentes lo van a poder entender con facilidad, va a pagar 0,1 UF por año cotizado, 3.500 pesos por año cotizado. Yo voy a tener mi pensión autofinanciada, por sobre eso la PGU y 0,1 por año cotizado como una retribución de mi seguro social. Exactamente, esa es la pensión del seguro social. Entonces la persona en este caso, ¿cuántos años coticé en el sistema? 10 años, 1 UF, 35.000 pesos, 20 años, 2 UF. O sea, igual hay una lectura del esfuerzo ahí. Absolutamente, esto premia el esfuerzo contributivo. La PGU es un piso que apunta a eliminar la pobreza. Y si yo... Ahora, perdón, muy cortito, antes de pasar también al caso de las mujeres, ¿qué tanto? Porque ojalá la reforma tributaria, que sabemos que va por carriles separados, ¿no es cierto? Ojalá se hubiera aprobado antes, impuesto a los más ricos, etcétera. Pero ¿qué tanto contribuye la misma gente a esto? A generar esto, o sea, a través del IVA, ¿no es cierto? Que es finalmente la gente más pobre es la que más paga IVA. Esto se financia con impuestos generales y por eso es tan importante aprobar la reforma tributaria que está planteando el gobierno para poder financiar esto. Pero también hay costos del Estado como empleador, en el 6%. Parte también de la reforma tributaria apunta a eso. Es fundamental. Ministra, me queda una duda, no sé cuál de los dos puede contestarla, pero ¿qué pasa? Usted dice ya, porque acá aquí hay un tema que es clave, ¿no? Para que la gente pueda entender y aprobar o desaprobar la reforma, que tiene que ver con yo contribuyo con mi 6% y luego viene una prestación de vuelta cuando yo me jubilo, ¿no? Usted dice aquí hay un reconocimiento 0,1 UF por año cotizado. ¿Qué pasa si yo no coticé jamás? ¿Qué recibo? ¿O no recibo nada? O sea, ahí, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay un reconocimiento. Porque las mujeres en general se ven castigadas con el sistema actual por la
tabla de mortalidad, sí, porque se cree que mueren antes. Entonces, ahí, por ejemplo, el Seguro Social, como esto funciona como una espalda colectiva, o sea, yo no me rasco solo con mis propias uñas, se reconoce mi esfuerzo, etcétera, pero también necesito una mayor apoyo, porque no pude cotizar todos los años, porque tuve lagunas, porque me dediqué a cuidados, ¿cierto? Porque me dediqué a tener hijos. Y eso reconoce, en este caso, solo la tasa de mortalidad porque son los pensionados actuales. Pero en el caso de en el régimen, ¿cierto? Las que nos vamos a pensionar más adelante, las mujeres que tuvieron que dejar de cotizar por un tiempo van a tener un reconocimiento igual por su esfuerzo en labores no remuneradas. ¿Y cómo se calcula ese valor? Bueno, eso lo podemos ver en la otra lámina, pero hay algo que es importante señalar a propósito de la diferencia. Yo quiero no dejar pasar esto, porque tiene mucho que ver con el debate del 6%. Tenemos aquí la gráfica, pero por ejemplo yo tengo un caso concreto, que es la madre de una compañera. Sí, sí, sí. Que ella, no puse la AFP, porque ¿para qué? Pero ella tiene una pensión total de 205.000 pesos. Ella se enteró hace 2 días. Autofinanciada, digamos. Es la pensión autofinanciada. La total. La total. La total. Incluyendo ahí PGU. está el 205.000 pesos. Ella recién... ¿Te incluye PGU? Sí. Ella recién, hace como 2 días, se enteró que esa pensión no era propia simplemente, no era la que le entregaba la AFP. Pidió el desglose, lo que le entrega a la AFP, es decir, lo que le da la cotización, la capitalización individual. La lógica privada de capitalización individual le da solo 11.375 pesos. 11.375 pesos. Y el Estado, por la PGU, o sea, el Estado, lo que muchos critican, le da 193.000. Ahora, ella probablemente no cotizó nunca, digamos. No, sí cotizó. Pero para 11.000 pesos. 15 años. Es que los salarios son bajos, hay laguna, etcétera. 193.000 pesos que es la PGU. Pero bueno, puede ser representativo de muchas... Es muy representativo. Si el problema, bueno, el subsecretario me comentaba del 2007 al 2021, la mediana son unos 60.000 pesos, los hombres un poquito más de 100.000, de pensión autofinanciada, de capitalización individual. ¿Y las mujeres cuánto, subsecretario? 30.000 pesos en la mediana, la pensión autofinanciada de las mujeres que se jubilaron entre el 2007 y el 2021. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Es que si el 6% solo va a la lógica de capitalización individual, no nos va a rendir, no nos va a generar un aumento significativo de la pensión. Para que genere una mejor pensión requiere ir a la lógica de seguro social, y por eso la tabla que tenemos, no sé si es la que viene a continuación, es súper importante mostrarla antes de mostrar el otro ejemplo del régimen, que son... No, lo que pasa es que uno se hace... Esta. Ahí está la tabla, sí. Pero cortito. Porque hay una... A ver, esto tiene una discusión que es política, tiene una discusión económica, tiene una discusión social. Sí. Yo digo, en lo personal a mí el proyecto me gusta. Debo salir del closet político. A mí me gusta el proyecto, a mí. Pero yo tengo que interpretar a gente que no piensa como yo. Entonces, hay una idea muy instalada en un sector de la población de que yo voy a contribuir con mi trabajo a financiar la pensión de alguien que es un flojo. Lo estoy diciendo de una manera muy de caricatura. Entonces, ahí hay que ir tratando de informar y no desinformar y no caer en la caricatura. Usted dice, bueno, una mujer que no pudo cotizar, sí, uno lo puede entender. Pero en el caso de un hombre, por ejemplo, que por alguna razón no trabajó muy poco, fue, entró, salió, en fin. ¿Cuánto recibe del Seguro Social, por ejemplo, un hombre que nunca cotizó? No, solo recibe la PGU. Ya, porque importante el Seguro hacerse... Social apunta a premiar el esfuerzo contributivo. Ya. Tiene una lógica diferente a la PGU. La PGU se financia con impuestos generales y es para todo el mundo. Decir, yo con mi 6% le voy a pagar pensión a alguien que nunca trabajó, eso es falso. Absolutamente falso. Y queremos tranquilizar a la gente porque nosotros entendemos perfectamente esa preocupación. He escuchado preguntas en la radio, una vez un caballero que dijo, yo no tengo problemas con la solidaridad, pero me cuesta pensar que el 6% vaya a pagarle una pensión, un aumento de pensión a alguien que trabajó en negro, que nunca declaró, que nunca cotizó. Eso no va a pasar. Que no trabajó, claro. Eso no va a pasar. Haciéndose cargo y en la lógica de mi que compañerito hay muchas fake news, Antonio. por eso trato de... Claro, y tratando también de despejar, porque hay palabras que se empiezan a instalar, ¿no es cierto? Esta incertidumbre y también el miedo, que mucha gente también lo siente. Dice, ¿qué va a pasar? ¿Por qué el Estado, por qué tendría que confiar en el Estado también, ¿no es cierto? Este organismo público que a lo mejor va a administrar y que se va a hacer cargo, ¿no es cierto? Sin que yo sepa, o sin que tenga a lo mejor la posibilidad de ir a una ventanilla conocida como a lo mejor es la AFP hoy en día, que no sé qué tan conocida es, ¿no es cierto? Para hacerle presente algún requerimiento.
El tema del miedo al Claro. rol del Estado. Sí, es que... Ministra. Ministra, si quiere usted, parta. Complementamos, mira. Lo que pasa es que primero el APA, que es la administradora autónoma, es una entidad pública autónoma, no depende del gobierno de turno. Primero, va a tener un gobierno corporativo, ¿cierto? Un directorio autónomo. Y se va a perfeccionar esta institución. Pero más no maneja la plata. Como que hay una idea... La capta. Claro, es como que genera un registro, pero no es que la institución maneje la plata de los cotizantes, ¿no? Lo que sí te muestra es tu registro. ¿Cuánto tienes tú por aporte de capitalización individual? ¿Cuánto tienes tú por concepto de seguridad social, de seguro social? ¿Y cuánto te corresponde a ti por concepto de PGU? ¿Ya? Eso es súper importante porque va a ser transparente. Tiene un número de Lo integrantes. segundo, yo entiendo que se ha construido un sentido común en torno a distintas variables respecto a lo que significa el Estado versus el privado. Pero nosotros queremos señalar, con el ejemplo que tenemos, de que mostré en antes, ¿cierto? Y lo que genera la pensión autofinanciada es que el Estado hoy día se pone mucho más con la gente que el propio privado. Esto no quiere decir que eliminemos el rol privado, muy por el contrario. Nosotros lo que estamos garantizando es por fin que la gente pueda elegir si quiere que su fondo lo administre un inversor privado, van a haber muchas opciones, o un inversor público que va a ser una opción. Estos agentes... Y eso es respecto a la inversión, de cómo en el fondo se rentabilizan los fondos, pero el administrador no administra la plata, Pero lleva respecto un de esos 6 registro. puntos, ministra, ahí hay un monopolio estatal, entiendo, ¿no? Respecto a esos 6 puntos. Ahí puede hacerme cargo de ese tema. Lo que pasa es que efectivamente hay dos instituciones, ¿ah? Yo creo que la preocupación, hay que ser empático con la preocupación de la gente. Diseñar instituciones que funcionen bien de acuerdo a las mejores prácticas es relevante. Yo fui vicepresidente de la CMF y en la CMF, digamos, era una institución autónoma que funcionaba bien. Y la encargada de gestionar el 6% y darle una opción a las personas en el 10% es el ente público de inversiones, el IPA. El IPA es completamente autónomo del gobierno de turno, igual que el Banco Central. Tiene un consejo que no depende de los gobiernos. Dato mata relato. Le pregunta, vamos desmitificando o contrastando posiciones. Hay muchas personas que dicen, bueno, ha habido problemas, por ejemplo, para desplegar el pago de la PGU. De hecho, agosto se debía tener una cobertura que estaba muy por debajo de lo que estaba en la ley. Entonces, muchos dijeron, si hay problemas para pagar la PGU, imagínate cuando el Estado asuma el rol de captar y gestionar y darle circulación a este dinero, digamos. Es que yo... Entonces, ¿cuán fuerte es la musculatura estatal para eso? Sí, yo quisiera desmistificar un poquito ese relato con datos precisos. La meta, cuando se hizo la ley de la PGU, había una meta de que se iban a pagar 600.000, se iban a conceder 600.000 nuevas PGU a nuevos beneficiarios. Bueno, a la fecha de hoy hay 400.000. El año no ha terminado. Y además esta meta de los 600.000 supone que las personas pidan la PGU. No todas la han pedido y el IPS está en un rol muy activo. O sea, no hay una subejecución del beneficio. No hay una subejecución del beneficio. Yo lo planteo porque es lo que se conversa. Es que déjame darte un dato, José Antonio Neme, por aquellos que critican al gobierno que viene del gobierno anterior. A enero de este año habían 200.000 personas que tenían derecho a la pensión del sistema solidario y que no se les había otorgado. Claro. Y pasaron 4 años y no se le otorgó. Este gobierno en tiempo récord ha concedido 400.000 pensiones de PGU y está en una campaña muy activa para llegar, ojalá, a los 600.000. Hay que decir igual que en la ley de la PGU una pequeña letra chica. ¿Cuál sería? Se cambió el universo para medir quién queda dentro del 90%. Que bueno, cuando uno conversa con personas del gobierno anterior dicen que ahí ha estado la dificultad de esta administración para finalmente generar el descreme. No ha habido ninguna dificultad. Es un problema de diseño de ley, no de la administración. O sea, ¿la ley quedó confusamente redactada? No sé si confusamente redactada, pero uno puede determinar el universo del 90%, del 60%, ¿cierto? En torno a los más vulnerables de los pensionados o los más vulnerables del universo, la población total. Y ahí está la diferencia. Evidentemente, si el universo lo determina en función solo de los más vulnerables de los pensionados, los adultos mayores, se te achica.
Claro, Cambio, si y es la ley se hace del- cargo de corregir eso. La propuesta de reforma, uno de los temas que hace es volver al universo de focalización del sistema de pensiones solidarias. Por lo tanto, Entonces se ha podríamos tratado de decir- responsabilizar un problema en la administración del IEPS cuando es un problema del diseño de la Ok, ley. hay una cuota de oportunismo político ahí, pero lo importante es que ustedes afirman que el Estado tiene la musculatura suficiente para hacerse cargo de este desafío. Primero tiene más oficinas. Desde un punto de vista de la descentralización, tiene 193 oficinas más o menos. Sí. En general, las FDP tienen como una por región. Sí. Hay más oficinas, hay más portales, está Chile Atiende, etc. Ahora, todo esto requiere un reforzamiento también y por eso hay una transitoriedad y tenemos que transformar esto en un ente autónomo, con un directorio, ¿cierto? Con mayores refuerzos en cuanto a... Eso es parte también del desafío, pero aún así, vuelvo al punto de que esto va a ser transparente. Tú por las páginas vas a poder ver perfectamente dónde está la plata, ¿cierto? Va a tener oficinas de atención, ¿ya? Y además va a ser 100% autónomo, que eso da ciertas garantías. Porque nosotros tenemos una valoración y tenemos experiencia de entidades públicas autónomas que funcionan como el Banco Central. Hoy tenemos una cantidad de preguntas. Bueno, ¿qué va a pasar con los autopréstamos? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no avanzar también en un sistema de los reparto? autopréstamos, Preguntan también algunos, ¿no es cierto? Porque la de ley alguna de manera autopréstamos. se fortalecería en la capitalización individual, ¿no es cierto? Karen, Según algunos y una sectores pregunta, para representarnos un a desafío todos. comunicacional, y se lo digo aquí a la ministra que está al frente, que encabeza la cartera. ¿Cómo ustedes van a enfrentar el brutal lobby de las administradoras de fondos de pensiones en lo que viene del año? Porque ahí sí que usted tiene una tarea que no me gustaría estar en sus zapatos. Pausa comercial muy cortita, ya estamos de regreso en vivo y en directo contestando todas sus preguntas sobre reforma previsional. Ya, vamos a ir a la tabla, que es súper interesante, pero, ministra, había quedado pendiente una pregunta. Esta no va a ser una batalla solamente política ni legislativa. Aquí va a haber una batalla comunicacional no menor, digamos. Quizá una de las más complejas ante un grupo como las administradoras de fondos de pensiones que están ya haciendo un despliegue importante. Me parece que quizás muchos afiliados están recibiendo cartas, correos electrónicos. O sea, aquí va a haber, digamos, va a correr, digamos, hay muchos recursos para hacerlo, al menos de parte de los actores privados. ¿Cómo el gobierno prepara esa estrategia? Bueno, es lo que estamos desplegando ya y vamos a seguir reforzando. Nosotros siempre hemos estado abiertos a dialogar, hemos incorporado propuestas a propósito de los préstamos, que los va a explicar después el subsecretario. Pero la información es fundamental, porque todos sabemos que la información es poder, pero hoy día también la desinformación está constituyéndose en un poder recurrente que manipula opinión pública, que genera distorsiones, etc. Entonces, lo que hemos estado haciendo es trabajar en equipo en primer lugar. Hemos diseñado un despliegue, tenemos, por cierto, por primera vez nuestro subsecretario en un matinal. Estamos tratando de ir a todos los matinales, a todos los programas, pero también en regiones, capacitando a nuestros funcionarios, abriendo diálogos sociales. Vamos a tener un despliegue, además, desde el 18 de noviembre con ministros, ministras y subsecretarios, subsecretarias para ir a regiones. Es que cada cierto tiempo hacemos giras regionales de nuestra autoridad. Bueno, vamos a hacerla a propósito de la reforma previsional. Entonces, ¿cómo combatimos esto? Ustedes como gobierno. Con campaña informativa, los mucho correos, diálogo. los llamados, la publicidad, en fin. ¿Ustedes alertan a los cotizantes de que hay cuotas de desinformación no menor en esos mensajes de la AFP? Nosotros hemos visto que se ha entregado información errada. Falsa. Por ejemplo, claro, falsa. Por ejemplo, que no va a haber heredabilidad. Eso es completamente falso. Una de las cosas que garantiza esta reforma previsional es que va a haber heredabilidad de los fondos de pensiones. Que los fondos son de las personas. Los fondos son de las personas. Lo que están cotizando actualmente va a seguir siendo de su propiedad. Y además, lo más importante, que lo vamos a ver en los otros ejemplos, es que la pensión autofinanciada, por el solo hecho de terminarse las AFP y entrar a un sistema nuevo, también va a aumentar a propósito de ciertas variables que se incorporan, como por ejemplo la eliminación de tanta comisión que se te cobra en el sistema actual, o sea, por el hecho de que el soporte va a estar en este ente autónomo, va a permitirnos eliminar las comisiones. Entonces, eso va a generar un aumento más
por el pago de las cotizaciones, o sea, del descuento, del líquido de los salarios. Y a lo mejor también no hablarle tanto a los cotizantes, sino que hablarle a la ciudadanía, ¿no es cierto? Hablarle a los ciudadanos, a la familia, a los mismos niños. O sea, todas las campañas comunicacionales también parten también por hablarle a las familias hoy en día, ¿no es cierto? A propósito del autopréstamo y eso que dejamos planteado antes de irnos a la pausa comercial, subsecretario. No, el proyecto contempla una iniciativa de autopréstamo. Se permite un cierto porcentaje del fondo, un 5% con un tope de 1 millón. Ya. Entonces la persona lo puede retirar. Como los retiros. Claro, lo retira. Esto tiene que ser, eso sí, hasta 5 años antes de jubilarse. No puede tener más de 60 años en el caso de un hombre, pues necesita plata tiempo para devolverlo. Ya, ¿y la devolución es vía cotización adicional? Con un 2% cotización adicional sin plazo. Y solo devuelve el monto en UF, no hay intereses, digamos. O sea, se busca... perdón, sí, buen tema. ¿No está afecto a impuestos el proceso? ¿Se paga un impuesto por un retiro? No está afecto a impuestos. Ya, o sea, saco yo... Porque es súper bueno lo que está diciendo. Entonces, yo pido 1 millón de pesos, ¿no? Claro. O hasta 1 millón de pesos. Claro. Lo pido en un momento en particular, hasta 5 años antes de jubilarme. Claro. Y después lo devuelvo con una cotización adicional sin plazo. Exactamente, hasta que lo pague. Perfecto. Y entonces la idea es darle a las personas una válvula de escape en caso de necesidad extrema. Materializa en el sentido de propiedad de los fondos, además. Claro. Bueno, y esto es súper importante decirlo porque se nos ha acusado de ser muy rígidos, como con la propuesta, y esto ha incorporado a propósito de los diálogos que hemos sostenido. Hubo propuestas de distintos sectores y particularmente gente del Partido de la Gente, y se incorporó en el diseño del proyecto ingresado. Entonces, de verdad que todos estos meses de trabajo que ha estado liderando principalmente el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda, en estos diálogos participativos se ha involucrado no solo a los empleadores, pequeños, medianos y grandes, sindicatos, a la OIT, sino que también se ha ido conversando y acogiendo miradas del mundo político. Oye, preguntas cortitas y breves. ¿Terminan los multifondos? Sí, se acaban los multifondos y son reemplazados por un sistema de fondos generacionales donde las personas ingresan según su edad a un fondo. ¿Me va moviendo de manera automática a medida que pasa el tiempo? Exactamente, el fondo se adapta a la persona. Terminamos con esta mala idea de que las personas son una suerte de inversionistas en bolsa y que están todo el tiempo expertos tratando de ganarle al mercado. Nosotros medimos los efectos de los cambios de fondos. Sin todo ese tema, los cambios de fondos, las pensiones hoy día serían un 7% más elevadas de lo que son. Necesitamos avanzar a un sistema más coherente con seguridad social. Y esos fondos que son generacionales, básicamente, ¿hay cuántos? Hay 10 fondos generacionales, dependen de los tramos etarios. La persona entra, por ejemplo, yo, un recién entrado, entra al fondo 2065. ¿Qué quiere decir el fondo 2065? Quiere decir que esa persona va a estar en ese fondo toda la vida. Y a medida que va avanzando la edad de la persona, el fondo rebalancea sus activos para hacerse cargo cómo va cambiando el perfil de riesgo de la persona. El fondo se adapta a la persona, no la persona al fondo. Otra pregunta que la hago desde mi yo cotizante o ciudadano. A mí me importan, no solamente a mí en lo personal, no solamente el monto, sino que también dónde va a estar mi plata, dónde va a estar invertida. O sea, cuando supimos, y vuelvo a poner, siempre pongo el mismo caso, me parece que es muy gráfico, de que había fondos de la AFP en la Polar, me parece que ya cerremos por fuera, digamos. O sea, entonces, ¿hay algún control o una manera que yo pueda ver si mis fondos van a estar en un fondo internacional o uno nacional, en obra vial, en obra pública, construcción, medio ambiente, energía, no sé? Y no en armas. Sí, es que es importante invertir de inversión. Criterios éticos. ¿no? No hay estándares de transparencia que los regula la Superintendencia de Pensiones, donde se puede acceder a distintos tipos de antecedentes respecto a dónde se está invirtiendo. Y lo importante además también que esto como aumenta la competencia, va a tener distintos inversionistas privados y uno público, ¿cierto? Donde tú vas a poder elegir, pero además en el universo privado, el que hayan como diferenciaciones va a permitir a la gente también decir me gusta más esta estrategia de inversión que la otra. Y esta posibilidad de tener un seguro, ¿hace que realmente desaparezcan las AFP? Lo pregunto porque
tenemos, ¿no es cierto?, estamos acostumbrados en Chile a esta concentración económica. Entonces, muchas de estas AFP también tienen la posibilidad de vender a lo mejor estos seguros a futuro, se reciclan un poco en base a eso, entonces a lo mejor también van a aparecer en nuestra vida de alguna manera. Claro, las AFP son reemplazadas por inversores privados de pensión, que son agentes privados pero concentrados en invertir, que es donde pueden agregar valor a los fondos Karen. Que el resto, todo el tema del servicio, hay mucha evidencia empírica que muestra la importancia de que eso se pueda centralizar en un ente público. Y perdón, José Antonio, muy breve, no hay ninguna razón económica para tener dentro de una misma institución como la AFP dos funciones totalmente distintas. ¿Captación y gestión? Invertir los fondos y hacer la administración de cuentas, la parte administrativa. No existe, excepto que le da poder de mercado a las AFP. Por supuesto. Vamos a ir a la tabla. Sí, vamos por favor, que es muy importante. Qué bueno porque, mire, en la mañana entrevistábamos a Francisco Orrego, que ha estado al frente de Con Mi Plata No, y uno de los argumentos que usaban quienes están, digamos, respaldando esa posición, decían, si en vez del 10, ese 6 lo sumáramos a la cuenta individual, con la rentabilidad no sé qué, las pensiones van a ser mucho más altas que en el modelo que propone el gobierno. ¿Ese es un argumento o no es admisible? Claro. Dame un segundo la oportunidad, José Antonio, de explicar esto porque yo te agradezco. El rol de la oposición... ¿Puedo usar el palito? Gracias. Muchas gracias. Usaré el palito. Mi palito, Muy bien. Porque hay harto número, así que apunta bien. Es súper importante. El rol de la oposición está bien, es criticar las propuestas del gobierno. Pero es importante que critiquen lo que es la real propuesta del gobierno, no una reforma imaginaria. Ya, bueno. Entonces, para aclarar cuál es la reforma del gobierno, acá hay un ejemplo que muestra 5 personas que tienen distintos salarios, incluso unos 500, 750, 900, 1 millón y 2 millones y medio. Ya. Entonces la oposición dice, queremos que vaya toda la plata a las cuentas individuales, el 6, y eso sería registrarlo así. Ya. Al de 500 yo le registraría 30, al de 750 45, y aquí está el total del aporte del empleador. El 6% distribuido en función de lo que cada uno aporta. Ya. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Nosotros no tenemos diferencia con la oposición en que el 6% completo vaya a las cuentas personales. Primero, la propuesta del gobierno es que acá está el 6%, los 339.000 que están acá, completos repartidos en las cuentas personales. No hay ninguna diferencia. La pensión de la persona va a tener una pensión del Seguro Social, igual que la de la cuenta individual, donde yo voy a poder ver cuánto tengo aportado y cuánto rentó. ¿Cuál es la diferencia con que la plata vaya al 6 individual? La diferencia es que esto mejora la situación de todos los que estén bajo el salario promedio. Fíjate, Karen, por ejemplo, el de 500, en vez de registrarle 30... A ver, no tape la pantalla, porque si no en casa no... Al de 500, ahí, en vez de registrarle 30... se le van a registrar 41.340. O sea, en vez del 6, se le va a registrar un 8,3. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo redistributivo que apunta a que todos aquellos que están bajo el salario promedio se les registre más que el 6. Ahora, ojo, segundo mensaje. La persona de 2,5 millones que contribuye a la solidaridad también gana. No le vamos a registrar el 6. Pero se le registra el 5. Sí, claro, un poquito menos. Un poquito menos. Y esto es un seguro. O sea, lo que usted está diciendo, básicamente lo voy a decir de una manera bien bruta, pero no es que yo contribuyo el 6 y no lo veo más. No. Yo contribuyo el 6 y ahí está. Y recibo a cambio 8% en el caso que gane 500.000, 5% en el caso que gane 2,5 millones. ¿Lo dije bien? Perfecto. Pero lo más importante, porque me mostraban, por ejemplo, un caso de una mujer que decía yo gano 500.000 bruto, ¿cierto? Y actualmente no recibía la PGU, claro, por lo que hablábamos del universo, porque queda un bruto, con el bruto, ¿cierto? No clasifica a propósito de cómo se mide el 90% más vulnerable. Eso va a cambiar, entonces va a recibir la PGU, pero además esa mujer que está con un salario bruto de 500.000 pesos, va, en vez de tener un 21.000 pesos de pensión adicional, que sería bajo la lógica de la cuenta individual de capitalización individual, tendría por concepto de seguro social 41.000 pesos. Entonces, esa mujer que recibe hoy día un bruto de 500.000 pesos va a tener una mejor situación tanto por la PGU, aumenta, como por
el 6%, porque le genera una pensión adicional mucho más alta o considerablemente más alta que si la tuviera solo en la capitalización individual. Y se cumple la promesa, por cierto, Zulia. Mira, tenemos... Y podemos el último gráfico, que es el del futuro. Oye, un mensaje, uno solo. ¿Lo puede guardar un segundito, bueno, profe, a esta altura, profe, bien, ya? Porque ya está con... Entonces, mire, por ejemplo, ¿qué pasa con las pérdidas de los fondos? ¿Seguirán siendo a cargo de los trabajadores? ¿Cómo se garantiza una tasa de retorno? ¿No es cierto? Hartas preguntas que tenemos en estos momentos. Pausa comercial y volvemos. No se vayan. En relación al 6% que yo puse 6% en este fondo común y el sistema me devuelve, desde la óptica del gobierno y su estadística, un 8.3 si gane 500, un 6.9 si gane 750. Incluso en los sueldos más altos hay una retribución que es menor al 6, pero que se acerca, digamos, harto a ese número, 5, 6,2 en el... Y el corte sería el 1,5 millones, o sea, quienes ganan... Pero hay un tema importante que el subsecretario va a explicar para los casos de los ingresos medios altos también. Porque como aplica como seguro social, también tienen una situación de protección. Profe, profesor. No, muy breve. Profesor Girasco. Lo que pasa es que esto funciona como un seguro. Y un seguro compartimos los riesgos. Y nadie tiene garantizado que va a estar toda la vida ganando 2,5 millones. Este señor, porque esto es mes a mes, el día de mañana gana 7.50, claro, ¿cuánto le va a dar el sistema? Le va a dar 6,9. Le va a devolver la mano, porque así funcionan los seguros. Yo contribuí cuando ganaba 2,5 y después ahora que gano menos, el sistema me va ayudando a equiparar las diferencias en el mercado laboral. Yo hoy tengo un tema, ministra, y también me gustaría comunicárselo porque es lo que uno percibe. Esto debe ir acompañado de una modificación estructural al mercado laboral. No hay ni un sistema de pensiones en el mundo, sea de reparto, mixto, capitalización individual, que pueda dar lo que uno espera, que es una dignidad a la hora de pensionarse, si no hay mejores salarios, fortalecimiento de sindicatos, revisar las leyes de subcontratación. O sea, si el mercado laboral en Chile permanece tal y cual está, esto tampoco va a resultar. Yes. Lo que tú dices, sí, voy a mencionar eso. ¿Es verdad? Es que es muy importante lo que tú dices porque esto hay que mirarlo en su globalidad. Primero, ¿cómo esta reforma se hace cargo de eso? Hay incentivos a la cotización. Primero, porque como veíamos anteriormente, una de las cosas que... primero, aumenta las pensiones inmediatamente, que es lo fundamental. Pero en segundo lugar, reconoce las trayectorias individuales, el esfuerzo individual, ¿cierto? Todo lo que tú... El aporte. El aporte. O sea, y se va a reflejar también en la capitalización individual por justamente una premiación a esa capacidad de cotizar. Entonces ahí hay un incentivo importante. Y el subsecretario podrá también precisar más. Pero miremos todo lo que estamos haciendo. Tuvimos después de la pandemia 10 años de retroceso en inserción laboral de las mujeres y producto de los apoyos y ayudas que hemos hecho como gobierno, del IFE laboral, del bono mujer, hemos recuperado 200.000 empleos. Falta, pero estamos recuperando empleo formal. Lo tercero, son toda la agenda pro inversión, invirtamos en Chile, ¿cierto? La agenda de productividad, la agenda de crecimiento, que se expresa en el anuncio que hizo hace ya un mes atrás el ministro Marcel con el equipo económico, pero que también está reflejado en la ley de presupuesto, porque estamos poniendo plata para generar inversión. Si no generamos inversión pública-privada, no reactivamos la economía. Si no reactivamos la economía, no generamos empleo. Entonces, estamos abordando este tema por distintos ámbitos y siempre lo más importante que con cada reforma, con cada proyecto de ley, estamos propiciando el diálogo tripartito. El diálogo tripartito tiene que ver con que están los empleadores, está el Estado y están los sindicatos y los trabajadores. Entonces, tanto para las 40 horas como esta reforma previsional y la reforma en general, para nosotros es súper importante ese diálogo para entender cómo vamos haciendo cambios profundos, pero con la gradualidad que nos permita no generar desajustes, ¿cierto?, en el sistema. Sí, esta pregunta, y ojo que además la inversión creció en el último periodo. ¿Cuánto? 17.000 millones de dólares. Hemos tenido un aumento importante de las inversiones, ni siquiera comparando con estallido social o pandemia, sino que desde el 2018 hemos logrado en este periodo de gobierno aumentar considerablemente las inversiones en nuestro país, a contrapelo de lo que se decía. El subsecretario quiere complementar, pero le dejaba plantear, acuérdense las preguntas también que teníamos, esto de qué va a pasar con las pérdidas de los fondos, van a seguir siendo de cargo a los trabajadores y la tasa de retorno. ¿Cómo se garantiza una tasa de retorno? Perfecto. No, solo decir que esta misma tabla, esta misma tabla es un incentivo a cotizar, porque los sectores que están en la informalidad normalmente están más cerca de acá que de acá.
Y por lo tanto, si a esos sectores yo les digo, les voy a registrar eso... O sea, los sectores informales no tienen esto. Exacto, y entonces es un incentivo a incorporarse al sistema porque el sistema te va a dar más del 6. Respecto de la pregunta de las ganancias y pérdidas, hay un cambio en el sistema de comisiones. Pasamos, ya hoy día nos descuentan plata del ingreso mes a mes. Pasamos a un esquema que predomina en la experiencia mundial, que es una comisión sobre el monto de ahorro administrado. ¿Qué gracia tiene ese sistema? Primero, la gran gracia que tiene es que hace que los objetivos que tiene el privado o el público que esté invirtiendo los fondos son los mismos que los del afiliado. ¿Qué quiero decir? Que si ese inversionista mejora la rentabilidad de los fondos, va a ganar más él y va a ganar más el afiliado. Ahora, si la rentabilidad de los fondos pasa a ser cero o negativa, como ha ocurrido en muchos periodos... En este periodo. Básicamente. Antonio, en los 3 últimos años, la rentabilidad del fondo C ha tenido una caída promedio anual de 3,3%. Yo estoy en el C. Para que tampoco creamos que el sistema actual es perfecto, dista de serlo, de hecho. Entonces, esto alinea mucho mejor los incentivos. ¿Cuál era tu segunda pregunta? La tasa de retorno, ¿cómo se garantiza? ¿Cómo podemos tener la tasa de reemplazo? Eso, ¿cómo se garantiza tener un retorno bueno, un reemplazo bueno? Ah, ok. Lo que pasa es que ahí tendríamos que volver a los ejemplos. Utilidad es buena. Ah, por eso. Es que hay varios temas ahí involucrados. El tema de las tasas de reemplazo no tiene que ver con la rentabilidad. La tasa de reemplazo es con cuánto me jubilo yo respecto del sueldo que tenía. Esta reforma apunta a mejoras sustanciales en las tasas de reemplazo. De hecho, en sectores hasta 400, 500 mil pesos casi, digamos, la tasa de reemplazo del 100%. Lo que pasa es que hoy día la tasa de reemplazo es tan baja que cualquier cosa es ganancia. Claro. O sea, si la promesa fue el 70 o más que eso... Fue el 100 en un comienzo. En algún momento, hoy día, tasas de reemplazo... ¿Cómo andan las tasas de reemplazo hoy día? Son brutalmente Hoy día, con la PGU han ayudado mucho. ¿Autofinanciadas? No, las autofinanciadas son nada. Nada. No existen. Entonces, cualquier logro en materia de tasa de reemplazo es ganancia. No, evidente. Vamos a un corte, no sé qué. El ejemplo final. Sí, al corte y después el ejemplo... Sí, ahí volvemos todos los ejemplos y vamos con... Hay mucha gente con preguntas también bien concretas. Sí. Pausa cortita y ya estamos de regreso. ¿Quedó algo pendiente con esta lámina? Sí, ¿me puedo pasar? Sí. Uso la derecha. Ya. Esto es súper importante para las mujeres, pero antes, ¿cierto? Vamos a partir explicando lo del hombre y el subsecretario me puede complementar siempre el profesor. Esto es el caso del régimen, ¿cierto? Para los que tienen un hombre y una mujer 24 años y que iniciaron su vida laboral ganando un salario de 400 mil pesos, probablemente terminen en 700 mil pesos más o menos. 50% lagunas, que es como la situación, la realidad de nuestro país. Esto es lo que gana actualmente sin reforma un hombre de 24 años. ¿Cuánto recibiría? ¿Cuánto recibiría? Exactamente, ¿cuánto recibiría al momento de jubilar? Una pensión autofinanciada sin reforma de 122.656 pesos, más la PGU de 193.000 pesos, que no está ampliada porque la reforma no estaría aprobada, ¿cierto? Recibiría 316.000 pesos. Con la reforma, este joven, al momento de jubilar, recibiría los 122.000 pesos de la capitalización individual, más estos componentes, que tiene que ver con aumento por cotización, premio por cotización, y que tiene que ver por la reorganización industrial que decimos nosotros, que es básicamente por la disminución de la comisión, de la desaparición de la comisión, entre otras cosas, pero eso es simple porque tiene más elementos que también el subsecretario. Entonces, por el hecho de la reforma, el ahorro individual, de la capitalización individual, también tiene un aumento positivo. Y eso es algo que también es importante señalar. Si se queda con solo la AFP, se mantiene esta lógica. Si pasa al nuevo sistema, tu ahorro individual también crece. Luego, la PGU, que es el aporte universal, ¿cierto?, con cargo a impuestos generales, de 250.000 pesos. Y por último, esta pensión adicional que se crea con la lógica de seguro social, que son 70.789.000 pesos. ¿Cuál es el aumento que le produce la reforma? 157.000 y algo, 50% más de lo que recibiría sin reforma. Llega a 474.000. Impuso el 6%. Esto sí el empleador contribuyó con el nuevo sistema. De los empleadores. La mitad del tiempo. Ya. Luego, la mujer.
que esta tiene, como ven, más colores, tiene más elementos, es importante por la situación de discriminación histórica que tienen las mujeres. Entonces aquí una situación, no diría similar, porque la pensión autofinanciada en el actual sistema para las mujeres es mucho menor, bajo las mismas condiciones, que la del hombre. O sea, 122.000 versus solo 108.000 pesos para una mujer. Sin reforma, entonces mantiene eso de capitalización individual, más la PGU sin reforma, que son 193.000 pesos, da un total de 302.000 pesos al momento de jubilar. Con la reforma, también le aumenta la pensión por concepto de capitalización individual, más o menos, mismas razones que en el caso del hombre. Los 250.000 pesos por concepto de PGU y luego el seguro social, que aquí está la clave y lo interesante, ¿no? La maternidad. No sé si se ve bien en la pantalla. Sí, 23.000 pesos. Maternidad. Los 2 años de cotización por hijo, que no excluye el bono por hijo. Esto es súper importante. Dice, no, nos van a quitar el bono por hijo. No es una cosa o la otra. No es una cosa o la otra. Esto tiene que ver con la lógica del sistema de seguridad social que se hace cargo de las mujeres y sus funciones que han asumido lamentablemente más las mujeres. Esto podría ser de cuidado y crianza. Y también, ¿cierto?, la tabla de mortalidad, que corregimos que esto era una crítica histórica al sistema de AFP, ¿cierto? Claro, ¿por qué me castigan? Porque supuestamente vivo más tiempo, pero además eso depende de la clase socioeconómica. No sé si alguien vive 111 años. Nadie, no, muy poco. Entonces, es muy absurdo y eso se corrige también con el sistema. Al final se le produce un aumento tal que llega a 497.000 pesos. Fíjense ustedes, comparativamente hablando. Las personas que están, bueno, los honorarios, los que boletean, no están obligados a cotizar en el 6. Es voluntario. Ahora, si no cotizan en el 6, no van a recibir los beneficios de la pensión del Seguro Social. Esa es la respuesta corta. Ya. Vamos con la siguiente. A ver, tenemos otra más. Ahí estaba Erika con su pregunta. Ahí está Néstor, que dice, ¿qué pasa con las pensiones de invalidez? Yo tengo una pensión de invalidez de 4,69 UF. Tengo hijos de 9 y 11 años. ¿Qué le respondemos a Néstor? Cuando ella o Néstor llegue a la edad de pensionarse, se le aplica la misma garantía que explicamos antes, un aumento de 0,1 UF por año cotizado. También la van a recibir las personas que tengan pensión de invalidez. Esto, que tampoco se elimina la pensión de invalidez, ¿no es cierto? Como se había dicho en algún momento también. Ahí tenemos otro, se cambia inmediatamente. Patricio dice, ¿qué pasa con la jubilación anticipada? ¿Se podrá hacer? Trabajé 30 años, dice, cotizando y ahorrando en APB para poder hacerlo. Si hay crisis, ¿podremos sacar nuevos 10%? Claro, el ahorro voluntario siempre se ha podido sacar dentro de ciertos mecanismos y eso se mantiene igual que ahora. Y lo que estamos proponiendo como gobierno es la alternativa del autopréstamo que explicamos antes. Ese es 5 años. Claro, es el mecanismo hasta 1 millón de pesos que se devuelve con un incremento de la cotización y es un mecanismo que le permite a las personas en caso de necesidad extrema poder recurrir a un financiamiento a tasa de interés cero. Sí. Y el APB también subsidia. El APB es básicamente lo que decía, el ahorro voluntario que se mantiene en las mismas condiciones como opera hoy y hay ciertas reglas para sacar lo que se mantiene. Sí, recordar que con el Plan Chile Apoya nosotros comprometimos un IFE, ¿cierto?, en el caso de entrar en una situación de crisis nuevamente. Pero además, como decía el subsecretario, en la misma reforma previsional incorporamos este autopréstamo con ciertas condiciones que fue propuesta de algunos antes de jubilarse. Alcanzamos a uno más, a ver, ahí está un tuit que tenemos que dice, Silvana, ¿qué pasará con los jubilados que ya tienen pensión de renta vitalicia? ¿Cambiarán algo mi jubilación? Sí, absolutamente. Todas las personas con renta vitalicia o con retiro programado van a recibir 0,1 UF adicional por año cotizado. Estamos hablando, Karen, de 1.400.000 actuales jubilados, que se les sube la pensión a meses de aprobada la reforma y todos los que se jubilen en los próximos 16 años. Estamos hablando de casi 4 millones más, que también, o sea, esto no es solo para los actuales. Si a ti te faltan 5 años, bueno, a ti te falta mucho más para jubilar. Falta un poco más. Pero los que le faltan 5 años para jubilarse van a tener también un aumento significativo. Y eso se va a ver.
Instantáneamente, sí. No sé si el castellano se nos fue, mira. Sí, qué hombre. 1 de la tarde, sí. Queremos agradecerle, subsecretario. Muchas gracias, Gracias. ministra, también por Gracias. visitarnos acá en el estudio, por responder dudas, inquietudes, ¿no es Muy cierto? bien, además, Sí, su estreno su matinal. Vamos a usarlo más.